Vamos a leerlo entonces. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado en mí y yo en el mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. ¿Qué les pareció esa lectura, hermanos? Pónganse atentos porque ahora quiero que me ayuden a predicar juntos. Vamos a ir viendo los versículos. Entonces pónganse muy atentos. ¿Listos? Vamos nuevamente con este versículo. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Bueno, el primer versículo, el apóstol Pablo dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El capítulo 6 ya es el resumen del apóstol Pablo. Digamos, todo lo que es teológico ya lo compartió. Todo el problema de la circuncisión, el problema de las divisiones, todo punto teológico el apóstol Pablo ya lo dijo en los primeros 5 versículos. El versículo 6 son consejos prácticos, son lo que se conoce como teología práctica, lo práctico para nosotros, lo de la vida diaria, la vida cotidiana. Entonces pongan mucha atención a lo que el apóstol va a decir en el versículo 6, porque es algo que nosotros podemos aplicar completamente a nuestras vidas, porque son los consejos prácticos. El primer consejo dice que los fuertes que ayuden al débil. El primer consejo del apóstol Pablo es que los fuertes ayuden al más débil. En otras palabras, el que es fuerte no debe de sentirse que es más fuerte que el otro. No, es fuerte para que ayude al débil. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión,
O hermanos, en caso de que alguien cometa un pecado, en caso de que alguien falle, en caso de que alguien cometa se metan problemas o cualquier otra cosa, en caso de que suceda eso, ese es un consejo. ¿Qué tienen que hacer? Dice, ustedes que son espirituales restauren al tal. Dice, no lo dejen ahí, si ya están problemados, si ya pasó eso, no lo dejen ahí. Dice, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Antes de que vayamos a mis puntos de consejos ahí, ¿por qué yo debo de restaurar si yo soy más débil el que la regó, el que metió la pata? ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice el versículo aquí, ¿por qué? Porque pueda que algún día también cometa algún error, meta las patas, porque pueda que un día yo esté también necesitado, y si yo ahorita no ayudo a aquel, después me va a caer a mí. Si yo no ayudo a esta persona, si yo no le restauro, yo no lo levanto, cuando yo esté pasando alguna situación similar, si yo no ayudé, yo no debo esperar ser ayudado, ser restaurado, ¿sí? Por eso es el apóstol Pablo. Si alguien está, ayúdenlo a restaurarse, porque no sea que después el que necesite restauración van a ser ustedes. Por eso dice, nos conviene. Entonces ahí empezamos los primeros consejos. Entonces, los más fuertes que ayuden al más débil. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer o cuál es el requisito para yo ayudar a alguien? El primer requisito es que hay que ser espirituales. Un ejemplo bien práctico. Si aquí en la iglesia pasa un problema, digamos un hermano, cualquier otra cosa. Imagínense ustedes, el hermano comete un error o queda mal, un hermano se pelea con alguien más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que quiere corregirlos o el que quiere restaurarlos? ¿Qué tiene que hacer primero? Ser una persona espiritual. Entonces, digamos, si dos personas tienen un conflicto y se han lastimado y están bien mal ambos, o esa persona está muy mal, la persona a quien va a ir a ayudarle tiene que ser una persona espiritual. Si no es una persona espiritual, dice el apóstol Pablo, no es tan recomendable. Porque tiene que ser espiritual, tiene que ser más fuerte, tiene que ir con un espíritu, y aquí nos va a decir un espíritu humilde. Entonces el requisito número uno, si usted quiere ir a corregir a un hermano, primero pregúntese, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿soy lo suficientemente espiritual para ir a corregirlo? Si usted quiere regañar o llamarle la atención a un hermano, primero pregúntese, ¿soy una persona espiritual? Si mi respuesta mía, sí soy lo suficiente espiritual, ¿sí? ¿Qué es una persona espiritual? En el versículo de la semana pasada aprendimos cuáles eran los frutos de una persona espiritual. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Si usted tiene todo eso, usted es una persona espiritual. Vaya a restaurarla, vaya a exhortarla, vaya a regañarle, vaya a llamarle la atención. Pero si usted no tiene esos frutos del espíritu, de ser una persona espiritual, no vaya. Porque ¿cómo va a ir a exhortar a alguien sin amor? Si usted no tiene amor, si usted no tiene paciencia, si usted no es humilde. Entonces ya vimos los frutos espirituales. Los que no vinieron la semana pasada puede buscarlo en mi canal de YouTube. Ahí están los frutos del Espíritu. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo. Si una persona tiene frutos del Espíritu, ahora puede ser una persona espiritual que puede ir a restaurar a esa persona. Entonces, número uno, si yo quiero ser un regañón en la iglesia, quiero ser un corregidor, aquí no tenemos tanto ese problema, pero hay iglesias donde los hermanos les gusta exhortarse unos a otros o llamarse la atención unos a otros. Aquí está el primer principio, ser personas espirituales. El segundo es que hay que tener un propósito. Cuando yo voy a ir a restaurar a una persona que ha caído en pecado o que metió las patas, primero tengo que tener un propósito. Primero ser espiritual. Segundo, tener un propósito. Y el propósito es restaurarle, ¿sí? El propósito, si yo voy a ir a exhortar a esa persona, mi único propósito es restaurarle. Yo no voy a ir para condenarla. ¿Por qué lo hiciste? Te lo dije. Siempre te lo andamos diciendo, ¿sí? No, yo no voy a ir para condenarlo. ¿Se imagina si una persona que ha cometido la falta
está, no solo que cometió la falta, está bien mal, está simplemente ya está condenada. Si está ahí con el remordimiento de la conciencia. Pastor Fayel, la vez pasada alguien me decía, me eché unas, pastor. Y yo no le regañé, yo dije, bueno, ya estuvo. ¿Y por qué lo hizo? Me dijo el por qué lo hizo. Le digo, bueno, ya pasó. Vamos, levántese, trate de no hacerlo otra vez. Levántese otra vez. Pero yo le digo, es que usted es una pecadora. Es que usted es esta. Mal lo voy a sentir mal. Si esperan de que el pastor los motive o que los hermanos espirituales los motive, los levante. Yo le digo, nunca deja eso, ¿no? No, el único propósito es restaurar. Cuando yo voy a aconsejar a una persona o llamarle la atención a una persona, es para restaurarlo. No para acabarlo más, no para condenarlo ni para aislarlo. Si ustedes se dan cuenta, los tratos, a veces yo estoy en ese proceso de restaurar a alguien, no es para condenarle, ni para aislarlo, sino para restaurarle. No hacer sentir mal también a las personas, ya están mal. El enemigo ya las tiene mal. Entonces, cuando usted va, y estos son consejos prácticos en nuestras casas. Por ejemplo, si su esposa o su esposo hizo algo, el error que cometen muchos esposos o muchos padres con los hijos es de que el hijo ya está bien preocupado, ya lloró, ya está asustado por lo que hizo. El papá todavía va a hundirlo más. O el esposo va con la esposa a hacerla sentir mal. Y este es el error que cometen muchos, que quieren hacer sentir mal al otro. Hundirlo más. A echarlo más para abajo, cuando todo propósito es... Ok, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fallaste? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Levántate otra vez, ¿sí? Entonces, este también es un consejo para las familias. Cuando la esposa le salga más algo, siempre es así, es que no sirves para nada. ¿Usted cree cómo se va a sentir? Si ya se sintió mal porque no pudo hacer esa cosa, y si yo voy y le digo, es que eres una buena para nada, ¿cómo se va a sentir? Doble mal, doble peor. Pero si yo le digo, está bien, vas aprendiendo, la próxima te puede ir mejor, o déjame cómo te ayudo, o déjame te enseño si yo sé, o busquemos a alguien que sepa para que nos enseñe, ¿sí? Le ayudamos a restaurar. Pero ese es el error que cometen muchas familias, que van a hacer sentir mal al esposo o a la esposa. Y no es para eso. El único propósito es restaurar. ¿Estamos claros en eso? ¿Aprendieron? Siempre que usted vaya a corregir aún a sus hijos, no vaya a hacerlos sentir mal, porque ya están mal. Vaya a ayudarlos, a restaurarlos. Ese es el propósito. Entonces, no condenar, no aislar, no sentir mal. Déjenme le digo por qué no condenar. Porque el que condena es el chanclas, el pantalón cuto, es el que le gusta andar condenando. ¿Sí? El número 3, con una actitud humilde. Entonces, número 1, quien va a ir a corregir a alguien más en las cosas debe ser espiritual, con el propósito de restaurar y con una actitud humilde. Note que dice con espíritu de mansedumbre. Ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es un espíritu? Como estudiamos la semana pasada, con ese carácter de humildad, con esa humildad. Entonces tenemos que tener humildad, no sintiéndonos más o mejores. Y usualmente muchos líderes cometen este error con las pobres personas. A veces es que nosotros vamos y cuando vamos a corregirlo vamos sintiéndonos mal, ¿sí? Es que tú por esto, o le echamos toda la culpa, es que y pensamos nosotros que es más débil y nosotros más fuertes, y vamos con ese espíritu de nosotros somos más y yo te estoy ayudando porque soy más. No, dice el apóstol Pablo, vayamos con un espíritu humilde, con esa humildad que nosotros también podemos caer ahí, que nosotros también algún día podemos estar ahí, o aún más peor todavía. Entonces debemos de ir con humildad, no sintiéndonos más ni mejores. Número 4, dice el apóstol Pablo que debemos imaginarnos como que fueras tú o como que fuera yo. Dice ahí, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo.
Entonces, cuando yo voy a ver, digamos, ahí está la persona hecho para la patada, está mal. Entonces, yo ya voy con espíritu, voy espiritualmente, voy con el propósito de restaurarlo, voy con esa humildad. Ahora yo tengo esas tres cosas. Ahora yo me imagino que yo soy, ¿sí? Yo antes de ir, yo tengo que imaginarme que yo puedo ser esa persona. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran cuando yo ya me siento muy mal? ¿Cómo me gustaría a mí que me restauraran cuando he pecado? ¿Cómo me gustaría a mí que me levantaran cuando estoy caído? ¿Cómo me gustaría a mí? Entonces el apóstol Pablo, antes de que vayan, ya nos dio 3 requisitos. Pero antes de que vayan, pónganse en su lugar. Dice, considérate tú mismo, como que fueras tú. Entonces, yo estoy aquí viendo la patada, pobrecito, esto pasó. ¿Cómo? ¿Sí? Me considero, me pongo en el lugar del otro. ¿Cómo se siente? ¿Qué le habrá pasado? ¿Se sentirá muy mal? ¿Sí? Me pongo yo en su lugar del apóstol Pablo. Nos ponemos en lugar de la otra persona. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué yo tengo que ponerme en el lugar de la otra persona? La respuesta es al final. No sea que tú también seas tentado. Nos ponemos en el lugar de la otra persona. Entonces, antes de querer llegar a humillar a una persona, antes de querer llegar a regañar a esa persona, antes de llegar a condenar a esa persona, a aislar a esa persona, a hacerla sentir mal, nos ponemos nosotros al lado. ¿Cómo me voy a sentir yo cuando me quieran humillar? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando me quieran aislar? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando me condenen? Me gusta que me condenen. Me gusta que me hagan sentir más mal de lo que ya estoy. Me gusta que me vuelvan a decir en mi cara. ¿Me gusta? Si no me gusta, entonces no voy yo así. ¿Por qué? Porque me pongo en lugar de la otra persona, no sea que tú también seas tentado. Dice, entonces el 5, tengamos en cuenta que todos podemos ser tentados. Y no solo tentados, caer también. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Perdón que me esté atrasando, pero esta es mi punto mío, la teología práctica. Entonces, me encanta la teología práctica. Entonces, por eso me detengo mucho. La exhortación correcta. ¿Cuál debería ser la exhortación correcta? Ya vimos los puntos básicos o las verdades bíblicas, cómo restaurar a una persona o cómo ir a exhortar a una persona. Ahora, ¿cómo debería ser una exhortación correcta? ¿Alguien? ¿Cómo debería ser? Ya vimos eso, pero ¿cómo debería ser una exhortación correcta? ¿Cómo debería de ser? Aquí les voy a presentar mis 5C. Entonces yo tengo 5C, C de casa, para ir a restaurar a una persona. El apóstol Pablo ya nos dio 5 verdades bíblicas. Ahora les voy a dar yo 5 C mías. Todavía no le he puesto autor, pero son mías. Aquí va. La primera. Cuando usted va a ir a exhortar a una persona o va a ir a regañar o amonestar a una persona, ya sea en la iglesia o ya sea a su esposo o su esposa o sus hijos o a alguien que usted quiera llamarle la atención o quiera darle un buen consejo, tiene que ir primero con las 5C del pastor. ¿Cuál es la primera 5C? Tiene que ir con la verdad. Tiene que ir con la verdad. Siempre la verdad. Y ahí está aquella frase que dice que la verdad duele. La verdad duele, pero no ilusiona. La verdad duele, pero es un dolor que pasa pronto. ¿Sí? La verdad. Ahora, la verdad, siempre vamos a ir con la verdad, pero aquí es el punto clave. La verdad con amor. Porque muchas personas sí saben que este es un principio básico, que tenemos que ir siempre con la verdad. Y yo he escuchado mucha gente que dice, no, a mí me gusta decir la verdad así como es. Si le gusta, que le guste. Si no, a mí qué me importa. Yo la verdad se la dije. A mí me gusta decir la verdad claro y pelado. ¿Sí? La verdad sin pelos en la lengua. Sí, y qué bueno, tenemos que decir la verdad. Pero tenemos que decir la verdad con amor también. Porque la verdad duele. A veces duele. ¿Y recuerdan cómo nos enseñó el apóstol Pablo? Entonces tenemos que decir la verdad con amor. Vamos a decir la verdad, pero con amor. ¿Sí? Mi amor, yo sé que no te quedan buenas
Ahora ya tengo ejemplos de Sudamérica, las empanadas. No te quedan muy buenas las empanadas. O las arepas, o las pupusas, no te quedan tan buenas. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? De que no le quedan tan buenas, porque no muy le gustan las cocinas al hombre. ¿Sí? Esa es la verdad, pero ¿cómo se la voy a decir yo? Con amor, mi amor, no te quedaron tan buenas, pero están ricas. Gracias por hacerlas. Pero yo le digo, te quedaron bien feas. Le dije la verdad de dos maneras, te quedaron bien feas. Apenas me la comí porque tengo hambre. Las dos verdades dichas en dos formas. Entonces, ¿a cuál verdad le gustaría a usted? ¿La primera o la segunda? La primera. Mi amor, no se ven tan bien, pero están ricas. Con este hambre que traía me cayeron muy bien. ¿Sí? Decimos la verdad de otra manera. Entonces, siempre con amor. Diga la verdad con amor. La segunda es con misericordia. Siempre que vaya a decir la verdad, vaya con misericordia. ¿Qué es misericordia? Tenerle compasión, ¿sí? Misericordia es más que lástima, pero voy a usar la palabra aquí, lástima. Tenerle lástima, tenerle compasión, ¿sí? Si yo le voy a exhortar, vaya, diga la verdad, pero lleve amor y lleve misericordia. Esa compasión, ¿sí? Vaya con esa ternura, con esa bondad, ¿sí? Va a decir la verdad, pero la va a decir de una manera misericordiosa. Segundo, con gracia. Diga la verdad con gracia. Y la gracia aquí puede ser de dos ángulos. Primero, gracia con esa gracia del Señor, con esa compasión que es parecido a misericordia, pero con una forma agraciada también, no rústica, no rústico, no rudo. Hay quienes que son bien rudos para decir la verdad, que son bien, como dicen en su pueblo, aparte de rudos, que son bien ásperos, bruscos para decir las verdades, ¿sí? Duelen solo la forma en que lo dicen. Ya se imagina usted la fuerza de la palabra. Entonces, no, con gracia, ¿sí? Siéntese ahí, platique como la gente, no gritando, no humillando, no regañando, no, con gracia, sea algo agraciado, ¿sí? Entonces, con gracia. Número 5, la última C, con propósito. ¿Cuál es el propósito de que yo voy a irme a sentar con esta persona? ¿Cuál es el propósito de que yo voy a decirle esta verdad a la persona? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de decirle la verdad? A mí me encanta decir la verdad, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el propósito de decir la verdad? Que esa persona aprenda, de ayudarle, de restaurarle. ¿Cuál es el propósito? Porque las verdades, aunque nosotros las decimos, verdades pueden destruir a otras personas. Pueden destruirles. Entonces nosotros debemos tener, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de llamar la atención? Siempre tiene que tener un propósito. Entonces, número 1, la verdad con amor, con misericordia, con gracia y con propósito. ¿Estamos claros? ¿Qué otro le podrían agregar a ustedes a la verdad? Con mucho respeto. Mucho respeto, perdón. Ya es la verdad. Franqueza ya es la verdad. Ajá. ¿Qué otra fue? Con paciencia y saber escuchar. Con humildad, sí, también. Paciencia. Con mucha sabiduría. Ya está poniendo atención ahora. Con mucha sabiduría. O sea, hay que ser sabios. ¿Qué palabras voy a usar? ¿Sí? ¿Qué palabras voy a usar? Escojo las palabras. Con sabiduría e inteligencia. Y ahí podemos buscar el momento adecuado. Porque no todos los momentos son adecuados para corregir a alguien. No todos los momentos son adecuados para decir la verdad. Hay que esperarnos. El clásico ejemplo es cuando un familiar muere. Esperan el momento para decirle, ¿sí? Si no, matan dos de un solo. Yo recuerdo en mi pueblo que pasó a alguien que nadie se animaba de decirle la historia es de que habían baleado a alguien. Lo habían baleado y entonces los muchachos que iban con el muchacho, el hijo del señor, que le iban a ir a avisar que habían baleado al hijo, le habían metido sus balazos al hijo, no se animaba. ¿Y cómo le decimos? ¿Quién se anima? No, yo no me animo a decirle, no, que se anima. ¿Quién se anima? Y nadie se animaba a avisarle.
Y de ahí cuando le avisaron, le dijeron, oh, es que balearan a su hijo. Merecido lo tenía el papá. Él se lo buscó. Entonces, este es un mal ejemplo, pero hay otros ejemplos. Decir la verdad es cuando alguien fallecía ya, buscaban a una persona que le fuera a decir. ¿Sí? Buscaban a alguien más sabio de la familia. Yo recuerdo allá cuando fallecía alguien, siempre buscaban a alguien. Incluso cuando ellos no podían, iban a llamar a otra persona, a un vecino. Haga favor de usted ir a decir la verdad que su hijo falleció o que tal persona falleció. Iban a buscar un momento adecuado. Entonces son exageraciones, pero ahora ya trayéndolo a nuestra práctica en la vida diaria, buscar el momento adecuado. ¿Sí? Espere que pase un momento, espere que pase el enojo, espere que pase un tiempecito, de ahí busca el lugar adecuado. También ahí falta algo en la sabiduría e inteligencia. ¿Qué falta después del lugar adecuado? El tiempo adecuado. Ya se los acabo de decir, el lugar adecuado. Usted tiene que buscar un lugar adecuado para decirlo, para regañarlo. A veces yo no me libro de meterme en lo que no me importa, pero sabe que hay esposas que le reclaman al esposo en público. Lo regañan, le dicen cosas en público. Yo ahora voy a predicar a la cámara. O esposos que regañan a la esposa en público. O a los hijos ya adolescentes. Cuando están niños. Se pueden corregir en público, se les puede dar su jalón de oreja en público. Pero ya cuando entran a una edad ya adolescentes que ya sienten vergüenza o ya entran a esa, hay que nosotros ser sabios. Y no, porque para ellos ya no es un regaño, sino es una humillación. Es un maltrato emocional para ellos. Se sienten avergonzados. ¿Sí? Los hicimos pasar vergüenza. Entonces hay que buscar el lugar adecuado. Si mi esposa la regó, el esposo la regó, hay que esperar. Hay que llamarla para la esquina o cualquier otra cosa. Esto no está bien lo que hiciste. ¿Sí? Y se arregla, ¿no? Pero no se dice público, no público. Hay que buscar un lugar adecuado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué más faltaría ahí? El tiempo adecuado, el lugar adecuado, con sabiduría, con inteligencia. ¿Avanzamos? ¿Estamos bien? ¿Qué les parece el consejo del apóstol Pablo? ¿Ah? Muy bien. ¿Avanzamos entonces? ¿Comentarios, preguntas? ¿Estamos ok? El versículo 2, mire, apenas vamos a entrar al versículo 2. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en un solo versículo? Media hora. Media hora en un solo versículo. Vamos al versículo 2 porque no tenemos taquiza la semana que viene. Avancemos. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y aquí el apóstol Pablo hace cambios porque son consejos que él ya está dando a la iglesia de los Gálatas. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 2? Todos ayudémonos, todos debemos de ayudarnos. Primero, en el primer versículo, que el fuerte ayude al débil. Ahora, ¿saben qué? Ayúdense todos. Su primer consejo es que el que se sienta más fuerte que ayude. Ahora, olvídense, ayúdense todos. Entonces, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Entonces, el mandato es para todos, que nos ayudemos todos. El mandato es para todos. Y lo que dice el apóstol Pablo llevando la carga de Cristo los unos a los otros es literalmente llevar sobre nosotros, sobre nuestros hombros, la carga de Cristo. Literalmente dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, lleven las cargas los unos con los otros, él tiene la imagen de Cristo. Cuando Cristo iba cargando su cruz. Entonces, cuando el apóstol Pablo me dice, lleven los unos las cargas de los otros, él está imaginando que literalmente lo estamos cargando. Que cuando alguien ya no aguanta, porque se cansó en el camino, me lo echo al hombro y seguimos avanzando. Cuando alguien ya se quiere rendir porque ya no puede, lo que el apóstol Pablo dice, cárguenlo, llévenselo y avancen. No lo dejen ahí tirado porque es su hermano, es su hermana. Y eso no solo en la iglesia, en la familia también. El esposo o la esposa no quiere seguir a alguien, lo cargamos. Vamos, sigamos, echémosle ganas otra vez.
La vida es dura. Y si nosotros somos duros, la hacemos más dura para ella o para él. Entre todos, ¿sí? Entre los dos, entre todos nos ayudamos y se carguen los unos a los otros la carga. Pero no se dejen tirados. Y dice, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Esta, de cargarnos los unos. Y a mí me encanta lo que dice Lucas 23, 26, que dice, ¿alcanzan a leer ahí? Dice, cuando le llevaban, hablando de Cristo, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. ¿Sí? Note lo que la mente del apóstol Pablo en este versículo. Y el ejemplo es de que este Simón de un pueblo llamado Cirene venía del campo. Cuando yo me imagino el campo, me imagino a alguien que viene con su morral aquí donde llevó su lonche, con su jarro aquí donde llevó su agua, y su machete ahí y su morral, y él viene cansado. Y si es posible, trae su manojo de leña. ¿Tienen el pueblo? ¿Saben qué es leña? Que se mete al juego, la leña. Entonces imagina uno que viene de la milpa con su carga aquí ya cansado. Ya viene cansado porque viene todo el día del campo de trabajar, ¿sí? Y de repente pasa por donde estaba la procesión de Cristo. ¿Y qué hacen? Dice que lo agarran. Cuando dice que lo tomaron de repente, no tenía nada que ver. Simón no tenía nada que ver. Él venía de su trabajo, iba para su casa, ya gracias a Dios que tuvo un buen día. De repente lo jalan, le ponen la cruz de Cristo y envían a Cristo adelante y él atrás. Jesús caminando adelante y Simón, no sé si llevaba ahí todavía su morral con su chumbo de agua o atol, no sé qué tomaba, y él cargando, y Cristo iba adelante. Y noten el ejemplo que dice el apóstol Pablo. Si alguien está cansado y ya no aguanta, yo agarro sus cargas y me las pongo, aunque como Simón de Cirene, aunque yo no tenga nada que ver, me la pongo encima. Y note que mando al que está cansado adelante. ¿Quién estaba cansado en este caso? Cristo. Dice que Cristo va adelante y Simón va atrás cargando la cruz. ¿Por qué? Porque quiero que él no se quede. Si lo dejo atrás, como está cansado, se me puede quedar. Lo mando adelante y yo voy con la cruz atrás, cargando. Y eso pasó con Simón de Cirene. Entonces el apóstol Pablo dice, así van a cumplir la ley de Cristo. Pero es que yo no tengo nada que ver. Cárguenla. Pero es que no se merece. Ayúdenle. Pero esto y el otro. Es más, pónganlo adelante. ¿Sí? Y así van a cumplir la ley de Cristo. Y el versículo 3 dice, porque si alguien estima que es algo, se cree importante, no siendo nada, dice el apóstol Pablo, a sí mismo se engaña. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nadie se sienta más o importante que el otro con respecto a llevar cargas. Porque en realidad no somos nada. Dice el apóstol Pablo, en realidad no somos nada. Porque todos estamos propensos. En segundo, aún Cristo necesitó ayuda con su cruz. ¿Se imaginan? Aún Cristo nuestro Señor necesitó ayuda cargando su cruz. ¿No va a necesitar ayuda a otro hermano que es débil? ¿Que no es Cristo? ¿No en algún momento el pastor se puede cansar, se puede agotar? Y la iglesia tiene que reempujar. La iglesia del pastor está ahorita desanimado, no es que no tenga fe, está cansado. Ahora nosotros no vamos a dejar caer la iglesia, vamos a avanzar, vamos a seguir. Si Cristo se cansó, no si el líder del ministerio se siente cansado no le vamos a ayudar. No si mi hermanito ahí o la hermanita ahí, vamos a ayudar. Si Cristo, y lo que el apóstol Pablo dice, miren hermanos, si Cristo, que era Cristo, el Hijo del Señor, necesitó ayuda para cargar su cruz, el otro hermano por seguro va a necesitar ayuda. Así es de que preparen sus hombros y carguen las cargas los unos con los otros. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y esto no solo en la iglesia, en las familias también, en los matrimonios, en los hogares, en los trabajos,
En todas partes. Estos son consejos prácticos de la vida diaria. Avanzamos porque ya nos tardamos 10 minutos en este segundo versículo. En estos dos últimos versículos. Número 4. Así que examine cada uno su obra. Y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga. Y note lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo es tremendo con los pensamientos tan profundos. Dice, antes de sentirnos más importantes, no es que yo no voy a cargar tu carga, o yo no te, o cualquier otro, no, dice, antes de sentirnos más importantes, examínense uno mismo. En otras palabras, si yo me quiero sentir más que la otra persona, si yo me quiero sentir más importante, tengo que examinarme yo. Yo soy el que puedo examinarme. ¿Por qué? Porque solo tú puedes orgullecerse de ti mismo. Dice el apóstol Pablo, si quieren sentirse orgullosos, siéntanlos de ustedes mismos, no de otro. Porque solo yo puedo orgullecerme de yo mismo. Me siento orgulloso de mí mismo. Digamos, el ejemplo es que si yo me quiero sentir más que la hermanita o más que el hermanito, por cualquier otro motivo, ya sea porque esta más se ve que es más pecadora, o se ve que no avanza, o se ve que el otro, o cualquier cosa, si yo quiero sentirme más orgulloso, más importante, no lo tengo que yo hacer para los demás. Yo mismo soy el que debo de sentirme orgulloso de yo mismo. Y para yo sentirme orgulloso de yo mismo, no de los demás, sino en sí mismo de yo, ahora sí de yo, tengo que hacerme un examen. Y en ese examen tienen que salir estas palabras como, me siento orgulloso de yo mismo. No de porque soy mejor que los otros, sino de yo mismo. ¿En qué? En que ya no soy como antes. ¡Wow! Cuando yo me examino, ¡wow! ¡Qué orgulloso! Me siento feliz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ya no soy como antes. Me siento orgulloso de mí mismo por todo esto que he cambiado. ¡Wow! ¿Cómo era el año pasado? Miren cómo soy ahora. Ya no digo todas estas malas palabras. Ya no me enojo cuando me dicen la verdad. Ya no hago berrinches. Ya no el otro. Miren cuánto he cambiado. Yo mismo me estoy examinando. ¿Por qué? Porque la otra persona no me conoce a mí. Por más que nos vemos todos los jueves, todos los domingos y los otros más días, yo no conozco su interior. El único que lo conoce es usted y Dios. Y solo usted puede sentirse orgulloso. Usted puede apantallar que esto y el otro, pero en realidad solo usted sabe. Por eso el apóstol Pablo, examínense ustedes. Ayude a alguien. O ayudé a alguien. Digamos, yo no puedo sentirme orgulloso mismo. Ayudé a alguien. Wow, lo ayudé. Ayudé a alguien. Ya no reaccioné así como antes. Me acuerdo antes cómo reaccionaba. Me acuerdo antes cómo me caía mal esta persona. Ahora no me cayó mal. Wow, qué orgulloso me siento en mí mismo. Ese es el orgullo que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener. Ese. Miren cómo. Wow, me aplaudo yo mismo. Muy bien. Te felicito yo mismo. Así pueden orgullecerse. Así que examínense cada uno su obra. Y entonces tendrá motivo. Usted sí puede sentirse orgulloso, pero dice, entonces tendrá motivo de orgullo. ¿Solo en quién? Sobre los demás, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre en sí mismo. En otro, dice, no en otro, solo en sí mismo. Lo que ya les expliqué. Porque cada cual llevará su propia carga. El versículo 5. Todos llevamos cargas diferentes, dice el apóstol Pablo. Todos llevamos cargas diferentes. ¿Por qué yo no debo sentirme orgulloso, creerme más o cualquier otra cosa? O no querer ayudar a los demás, porque todos llevamos cargas diferentes. Muchos de nosotros cometemos el error de juzgar a los demás de acuerdo a mi conocimiento, de juzgar a los demás de acuerdo a mi capacidad, de juzgar a los demás de acuerdo a mi situación, de juzgar a los demás de acuerdo a lo que yo he vivido. Nosotros no podemos juzgar, porque cada persona ha vivido su propia vida. Solo esa persona sabe cómo llegó a este país.
Solo esa persona sabe por qué está ahí. Solo esa persona sabe por lo cual ha pasado. Dice, cada cual llevará su propia carga. Hay un dicho muy famoso de que a mí esta es la cruz que me tocó llevar. Y por eso yo no juzgo a la gente. Y les recibo y les aconsejo, les oro tal y como son. Porque yo no puedo entender a alguien que le han asesinado a su hijo. Yo no puedo juzgar a alguien por esto, por el otro motivo. Yo invito a perdonar, invito a reconciliar, invito a seguir adelante y oro por ellos. Pero no obligo, ni juzgo, ni castigo, porque cada quien lleva su propia carga y todos llevamos cargas diferentes. Ninguna carga. A mí me encanta ver al ejemplo de los niños, porque los niños, y yo siempre digo esto a los papás, los niños, ellos están sufriendo con esa situación. Los niños sufren por un carrito. ¿Usted sufre por un carrito de juguete chiquitito? Para ellos esa es su carga, esa es su cruz. Hasta lloran. Yo veo a Hansel a veces llorando por un carrito. A mí me afecta que me quiten un carrito. Para nada. Si yo estuviera en la edad de él, me agarro a golpes. Porque comparo mi carga. Pero digo, a veces me dan risa. ¿Por qué? Cada uno lleva su propia carga. Hermano, las dificultades no son iguales para todos. Aún cuando estemos en la misma situación, las dificultades van a ser diferentes. Porque nosotros respondemos al dolor, a la crisis, de acuerdo a que nosotros hemos vivido o experimentado. A mí alguien puede venir a asustarme. Y yo me estás asustando. Pero alguien que ha pasado por cosas traumáticas va a salir a esconderse. En la misma situación, diferente reacción. Porque todos respondemos de diferentes maneras. Las dificultades no son iguales para todos. Tenemos que tener bien claro que nosotros caemos en juzgar. Eso no es nada. Eso no es nada. Facilito. No, para mí no es nada. Porque tal vez yo pasé como 3 veces, 4 veces, 5 veces por lo mismo. Esa persona tal vez es la primera vez que va a pasar por la situación. Es difícil. Es duro. Sí. Para mí no es nada, pero para esa persona se siente morir. Se siente que se le llueve sobre mojado. Para cada uno es difícil su propia carga. Tenemos que entender eso también, que para cada uno es difícil su propia carga. Es difícil lo que está pasando. Lo que está pasando a alguien ahorita. Me cuentan a mí lo que están pasando y digo, qué difícil ha de ser para ti. Qué difícil. A veces dicen, el pastor se le da facilito. Yo tengo mis cargas y se las pongo a ustedes tan duras. Para mí están duras. Sí. El pastor no. Y todo lo que dicen de los pastores, no trabajan. ¿Qué más dicen de los pastores? Esto y el otro y todo lo que... Sí, son mis cargas y es tan difícil que si se las pongo a ustedes, no van a poder. Igual yo con las de ustedes, tampoco. Cada uno lleva su propia carga y cada carga es difícil para cada uno. No juzgue a la otra, dice el apóstol Pablo, no lo juzguen, porque para esa persona es difícil. Tal vez para usted no es nada, pero para esa persona es difícil. ¿Sí? El embarazo de las mujeres es difícil para ellas. Un hombre jamás le va a entender. Sus tiempos mensuales son difíciles. Y cualquier otra cosa. Entonces hay cosas que hay que tratar de comprenderle. Avancemos. Las cargas son de acuerdo a nuestra capacidad. Esta es la buena noticia, hermanos y hermanas. Esta es la buena noticia. Las cargas son de acuerdo a nuestra capacidad. En otras palabras, si vamos a necesitar ayuda, si vamos a necesitar que en un momento nos ayuden a cargar nuestra cruz, así como Cristo necesitó de Simón de Cirene para avanzar, así nosotros también vamos a necesitar ayuda de alguien más. Pero dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:13 de que Dios no nos da carga que no podamos soportar.
todas las cargas que vienen, o todas las tentaciones, o todas las dificultades que el Señor permite, es porque nosotros las podemos aguantar. En otras palabras, la cruz que lleva cargando la hermana Meche, solo ella la puede aguantar. Ella la aguanta y la va a aguantar. Va a estar duro, va a llorar, va a estar difícil, va a entristecerse mucho, pero la va a aguantar. ¿Sí? Las circunstancias que ustedes pueden estar pasando en este momento no los va a matar. Los va a hacer tambalear, los va a hacer dudar y decir, pero Señor, pero esto, el otro. Pero van a salir adelante. Esa es la promesa del apóstol Pablo, que Dios no permite cruces o cargas que no podamos aguantar. Todas las que nos han venido, vamos a resistirlas. Vamos a aguantarlas. Y la buena noticia, vamos a salir adelante. Amén. ¿Quiénes dicen amén a eso? Vamos a ver. No se preocupen por eso. Están duras, vamos a salir adelante. Versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Ahora aquí es para mí, ahora ya sé que ustedes pongan atención ahora aquí más, porque ahora quiero que entiendan el versículo 6, sin ver a los consejos prácticos. El número 6, ¿qué dice? El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? A ver, comentarios. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? A ver, ayúdenme, a la una. El que tenga conocimiento de la palabra, pues la haga como un maestro que instruye a... Ahí va. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 6? ¿Qué dice? Como todos necesitamos de los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, quien recibe, ustedes, quienes están recibiendo la palabra del Señor, y aquí se está hablando no solo de los maestros, los pastores, de los líderes, de quienes les instruyen en la palabra del Señor. Dice, ustedes, quienes son instruidos en la palabra, compartan toda cosa buena. ¿Con quién? Con quien le instruye. Devolver, Richard está poniendo mucha atención ahora. Devolver en otras maneras. Dice, el ejemplo aquí, yo les comparto, yo les estoy instruyendo con la palabra del Señor a ustedes. Ustedes no pueden instruirme con la palabra, algunos me pueden instruir, pero digamos, lo fuerte no es eso lo de ustedes. ¿Cómo tienen que ustedes retribuirme a mí? Con toda cosa buena que ustedes puedan tener. ¿Por qué? Porque el maestro, el pastor o quien está enseñando, quien les corrige, necesita. Entonces él dice, el que recibe instrucción de la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Los pastores necesitan, los maestros necesitan, todos necesitan. Entonces, retribución, ahora sí vayamos al cuadro blanco a la par, retribución a los que les instruyen. ¿Para qué me corriges? ¿Para qué me regañas? No, al contrario, retribúyale. Gracias por corregirme. En ese momento yo no lo vi, que era una corrección, pensé que me quería regañar. Ahora gracias por corregirme. O de otra manera con el maestro o con el pastor. Dele cosas, ¿cuáles son sus cosas buenas? Son millonarios y les sobra dinero. Regálenle al pastor. Eso es lo que es la palabra del Señor. Si a ustedes les abunda el dinero, denle al pastor o al maestro a quien les corrige. Yo conozco no voy a decir el nombre, pero tengo una persona que no es millonaria. Tiene, pero cuando el Señor le contesta oraciones, aquí va con el pastor $300, aquí van $500, pastor, porque el Señor contestó la oración. Hasta nosotros un día recibimos $500 porque el Señor le contestó la oración para el sign. Él es fuerte ahí, da de toda cosa buena. O que yo no tengo dinero, tengo 5 carros. El carro del pastor parece que ya las llantas se les desgastan por un lado y todo eso. Le vamos a regalar un carro. Como el del Galpin Honda. Al pastor de la iglesia El Camino, cada año le cambiaba su carro. En la iglesia El Camino, él es creyente, el del Galpin Honda, es creyente cada año. Pastor
Jaime Toll tenga este carro nuevo, cada año venga por el otro y cada año cambiando carro. Tenían abundancia, de eso podía dar. Otros son buenos para cocinar. Pastor, aquí está su platito bien calientito. Otros tienen frutas en sus casas. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Tienen que darlo a sus maestros. Y no solo al pastor, a quienes les ayuda, a quienes le llevó la carga en un momento, le da. Dice, ¿qué dice? ¿Cuántas? Dice, comparta toda. ¿Están leyendo ahí? Dice, comparta toda ¿qué? Cosa buena. ¿Están leyendo ahí? ¿Sí? Compartan toda cosa buena. Ok, saquemos el dinero, que a muchos no les gusta tocar el dinero. Pero ¿qué otras cosas buenas tengo yo? ¿Qué otras cosas buenas tengo yo? Tengo una palabra de consejo. Tengo un abrazo sincero. Gracias. Abrazos fuertes, sinceros. Un estrechón de mano. Un aquí estoy. Un esto, el otro. ¿Qué es lo bueno que tengo que yo puedo dar a quien me alimenta espiritualmente? Amén. ¿O se asustaron? ¿Estamos bien? Díganme, muéstrenme que están ok. Como dijo Hansel. ¿Cómo dice Hansel? Está rico, está bien. En compensación por lo espiritual que recibió. Dice, en compensación por lo espiritual. La palabra del Señor es algo espiritual que alimenta nuestra alma. Usted recibió comida espiritual, devuelva algo que no es espiritual. Y si puede devolver espiritual, también devuélvalo. El versículo 7, ¿claros aquí? ¿Estamos bien? Sin miedo, ahora sí, sin miedo al éxito. Esas palabras del Señor. La siembra y la cosecha. Versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El pastor siembra, cosecha. Ustedes siembran, cosecha. La siembra y la cosecha, versículo 7. Todo lo que se siembra, se cosecha. Esto es bien claro, hermanos y hermanas. Todo lo que usted siembra, va a cosechar. Téngalo por seguro. Siembra mal, va a cosechar mal. Siembra bien, va a cosechar bien. Siembra lo que siembre, porque es una ley sobrenatural puesta por Dios. Todo lo que se da, se recibe. Todo lo que se da, se recibe. Yo sé que en el mundo le llaman el karma. Te alcanzó el karma. Lamento decirle, ni qué karma, ni qué 8 cuartos. Es una ley espiritual establecida por Dios que el que cosecha, recibe. Es una ley natural y espiritual. Dios no puede ser burlado, dice. Su ley no puede ser burlada. Si Dios estableció la ley del oro, trata como quieres ser tratado. Siembra como quieres cosechar. Da como quieras recibir. Él se da cuenta de todo. Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir eso? La hermana Karen mencionaba hace un momento. ¿Qué quiere decir Dios no puede ser burlado? Es que Dios se da cuenta.